Amén, hermanos, hermanas, sean bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios, haciendo la cordial invitación a todos nuestros seguidores de YouTube a mirar los videos de las campañas de sanidad realizadas en la ciudad de Guayaquil. Hay gran testimonio, hay poder del Espíritu Santo que no se limita solo a una ciudad, a cierta iglesia. El Padre quiere que su Espíritu sea testificado en los confines de la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Así que le invitamos a mirar, a creer, a edificar su fe y a darse la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús, creyendo que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que hermano, hermana, usted está cordialmente invitado a esta casa de Dios. Estamos ubicados al sur de Quito, en la avenida Ecuatorial y Amadeo Izquieta, ¿sí? Con todo, usted puede ver la información en la pantalla, puede contactarnos a nuestros números de contacto para enviarle la ubicación. Usted será bienvenido. Vamos a iniciar con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos, ¿en qué? En gran manera. O sea, no solo estaban secos, estaban bien secos, resecos. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. A su nombre. Amén. Ahora, hermano, hermana, ¿cuántos conocemos que la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz? ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos sabemos que aún cuando Dios habla al infinito, la tierra, el mar, las lumbreras de los cielos tienen que ser creadas, tienen que ubicarse en donde Dios les planta? Dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sin haber cumplido para aquello de lo que fue enviado. Pero hay principios bíblicos, hermanos y hermanas, sobre la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice aquí. Hablamos del profeta Ezequiel, versículo 1, y mire lo que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos que estaban como estaban secos, y no solo secos sino resecos. Hermano, hermana, dice la palabra que Dios llama a muchos, pero que pocos son escogidos. El ser escogido no es privilegio del más alto, del más flaco, del más blanco, de los ojos verdes, del que más títulos tiene. El privilegio de ser escogido es cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra, porque escrito está: ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Lo que te diferencia a ti, hermano, hermana, de entre el hermano o la hermana que está delante tuyo, atrás tuyo, a tu derecha, a tu izquierda, no es solo cuánta palabra oye, es cuánta palabra hace de la que oye. Y así como Dios dice que tomó un hombre de carne y hueso como usted y como yo y quedó registrado en la Biblia, Dios también puede tomar su vida,
puede tomar su tiempo, su corazón, su voluntad para ser el instrumento en las manos de Dios. Es que Dios no solo quiere gente que coja costumbre, que viva en religión. ¿Qué es la religión? Una costumbre, un hábito, el mismo patrón, la misma conducta. Dios quiere Ezequieles, que la mano de Dios pueda ir, estar sobre ellos y tomarlos. Otra versión dice, me tomó en el espíritu. Esta versión dice, me llevó en el espíritu. Hermano, hermana, para Dios usar la vida de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un anciano, de un soltero, de un viudo, de un casado, de un divorciado 5 veces, es que usted esté dispuesto a que Dios tome su vida. Cuando dice, me tomó, me llevó en el espíritu, habla de rendirse a la voluntad de Dios. Habla de rendir nuestro tiempo, nuestra manera de vivir, de pensar, a dedicarnos a Dios, rendirnos a Dios para que Dios pueda tomarnos en sus manos. Cuando usted toma un vaso, ¿cuando está a su alcance o cuando está fuera de su alcance? Cuando está a su alcance. Cuando usted puede ir y acariciarle a Firulais. Cuando está mansito, cuando lo muestra los dientes. ¿No es cierto? Entonces dice Jeremías que la mano de Jehová vino sobre él y le tomó y le llevó en el espíritu. Es que Dios busca gente rendida a él. Que Dios pueda tomar su mente, su cuerpo, su corazón, pero Dios no te obliga. Dios quiere que el rendirse a Dios venga de ti. Tenemos libre albedrío y usted y yo decidimos si nos rendimos o no nos rendimos a Dios. Ahora, mire lo que hace la mano de Dios. Mire cómo se muestra la mano de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra cuando dice la mano de Jehová vino sobre mí? Habla de la presencia, habla del poder, habla del mover del Espíritu Santo, que muchas veces Dios en su misericordia ya se nos manifiesta, ya nos muestra, ya nos hace ver, ya nos hace sentir. Pero ¿usted quiere que Dios tome su vida? ¿Usted quiere rendir su tiempo a Dios? ¿Usted quiere rendir su presente y su futuro a Dios para que Dios le tome en sus manos y Dios lo pueda llevar en el espíritu a lo grande y oculto que usted no conoce? Dice que Dios está cerca de aquel que le busca. Dios está cerca de aquel que le teme. Tremendo. La mano de Dios es la presencia manifestada de Dios que le permite acceder a lo sobrenatural. Y solo cuando la presencia de Dios está dentro de nosotros, usted va a poder ver como Dios ve las cosas. Usted va a poder ver el mundo espiritual como Dios lo ve. Usted va a poder ver lo oculto como Dios lo ve. Por eso dice que el ojo de Dios, ¿en dónde está? En todo lado. Nada hay oculto para Dios. A la luz de Cristo, que dice que todo va a ser expuesto. Hermano, hermana, la mano de Jehová, que es la presencia de Dios, va y toma la vida de este profeta Ezequiel. Pero hermano, hermana, mire, ¿a dónde le lleva la presencia, el poder de Dios? A un valle que estaba ¿con qué? Huesos secos. Con huesos secos. Tremendo. Hermano, hermana, ¿cuántos conocemos que Dios nos quiere hacer instrumento en sus manos? ¿Cuántos conocemos que Dios anhela que seamos árbol que lleva mucho fruto? ¿Cuántos conocemos que Dios nos llama por profeta a las naciones, por pastores, por evangelistas, por adoradoras, por intercesoras, por profetisas? Dios puede usar y tomar tu vida. ¿Pero tú quieres que Dios tome tu vida? ¿Tú estás dejando que Dios tome tu vida? Tremendo. Hermano, hermana, si Dios quiera tomar tu vida, pero si tu tiempo, tu vida, tus pies, tu carne, tus emociones, tu pensamiento está en la tierra, ¿tú crees que Dios puede usarte para lo espiritual que no es de la tierra? Es imposible, hermano. Dios no puede tomar gente que vive con su tiempo destinado a los afanes de este mundo. Dios no puede hacer que tomar tu vida para que ejerzas lo espiritual si toda tu vida está dedicada a este mundo.
Dios quiere tomar tu vida, pero ¿tú quieres que Dios tome? ¿Te has preguntado eso? Tienes libre albedrío y Dios no obliga a nadie. Dios te llama, Dios te habla, Dios te revela su voluntad, pero Dios no te obliga a que tú le rindas su vida. Es que, hermano, cuando somos barro en manos del alfarero, cuando Dios puede tomarnos en sus manos como barro, hacernos vasijas bien hechas, portadores de aceite, de presencia, de poder y de autoridad. Ya no vas a vivir vacía, ya no vas a vivir resquebrajada, vas a vivir siendo portador de presencia. Pero quieres que Dios tome tu vida, quieres ser instrumento de Dios. Ahora, hermano, hermana, la mano de Dios toma la vida de este profeta Ezequiel y le lleva en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y estos huesos estaban secos. ¿Con qué objetivo le lleva el Padre a un valle de huesos secos a un profeta? Para que se haga caldo de huesos, ¿o no es cierto? Porque el Padre puede ver lo que usted no ve en lo espiritual. Porque el Padre muchas veces en el espíritu quiere mostrarnos cosas que aún a nuestro entendimiento nos están siendo ocultas. Solo Dios en lo espiritual puede mostrarte la realidad de un mundo espiritual. Y había un valle de huesos secos, y dirá, ¿y qué representa el valle de huesos secos? ¿Qué representa esto para el profeta? ¿Qué le quería enseñar Dios a Ezequiel? Vamos al versículo 11. Mire lo que dice el primer párrafo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? El pueblo escogido por Dios. ¿Cómo ha estado el pueblo de Dios? Como un valle de huesos secos. Todo el pueblo era un valle de huesos secos. Todos eran huesos, todos estaban secos en lo espiritual. Por eso Dios toma la vida de uno en esta nación que estaba alineado, consagrado, que permitía que Dios tome su vida para ser instrumento en las manos de Dios, y le lleva a mostrar que era la casa de Israel, esta nación que llenaba de huesos secos del mundo espiritual. Tremendo. Somos el pueblo de Dios y Dios mira huesos secos. Yo soy un hijo, una hija de Dios, y Dios mira huesos secos. Yo le amo a mi Señor y Dios mira un hueso seco. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que usted se ha hallado como un hueso seco? ¿Usted cree que Dios quiere que toda su vida en esta tierra viva como un hueso seco? Amontonado entre otros huesos secos. No es la voluntad de Dios. La casa de Israel son todos estos huesos. Tremendo. Dios mira a lo espiritual y revela lo espiritual a la gente que está en lo espiritual. Porque hay gente que ríe, pero es un hueso seco. Hay gente que respira, pero es un hueso seco. Hay gente que come, pero es hueso seco. Hay gente que ora, pero es un hueso seco. Hay gente que lee Biblia, pero es un hueso seco. Hay gente que viene a la iglesia, pero Dios mira como la casa de Israel un hueso seco. Porque Dios ya no les puede tomar en el espíritu y llevarles a ver visiones, hablarles en el espíritu, revelarles la voluntad, tener una intimidad en el espiritual para llenar tu mente, llenar tu corazón, para revelarte lo del espíritu. Huesos secos. Gente que repite Biblia memorizada a otros, pero Dios mira huesos secos. ¿Sabe cuál es la característica de un hueso seco? Que no hay vida. El hueso seco no tiene vida. Y cuando Dios mire lo espiritual, que la casa de Israel, que su pueblo, el pueblo de Dios, es un valle de huesos secos. Miren esos huesos secos, que no hay vida espiritual.
no hay una oración en el Espíritu, no hay una lectura de la Biblia en el Espíritu. Cuando escucho prédica no puedo escuchar la palabra aún con la revelación de lo espiritual. Dios no nos quiere ver como huesos secos. Dios te ama y te trae esta palabra para que la verdad te haga libre, para que se rompan las cadenas con las cuales Satanás te ha amarrado, te ha esclavizado, te ha puesto grilletes, te ha puesto amarras en tu oración, en la intimidad con Dios, en oír la palabra pero hacerla, en vivir en santidad, en vivir en obediencia, en que Dios cuando te mire te diga: este es mi hijo, mi hija amada, en estos me tengo complacencia, este es mi pueblo, porque cuando miro esta iglesia, miro este pueblo, no hallo huesos secos. Cuando somos un hueso seco, cuando Dios nos mira como esta casa de Israel, que son todos esos huesos secos, Dios dice: yo quiero cambiar a este pueblo, yo quiero traer un nuevo remanente, yo quiero cambiar sus vidas. Si estos se rinden a mí, yo puedo tomar sus vidas, pero si estos no quieren, van a ser un valle de huesos secos. Yo no sé, hermano, hermana, si usted quiere vivir seco o seca, pero yo no. Si escucha esa hermosa alabanza: ante ti, Señor, todo, pero todo es nada. Los placeres de este mundo es nada, la distracción de este mundo es nada, los vicios de este mundo es nada, los materiales de este mundo es nada, todo el dinero del mundo es nada. Por eso cuando Pablo vio aquellas visiones, dijo: ahora lo que veo en el mundo lo tengo por basura, porque lo que usted se afana por este mundo, en este mundo va a quedar. Porque el tiempo que usted invierte en este mundo, pues de este mundo no pasará. Pero dice que el que está en Cristo, el que cree en Cristo, permanece para siempre. Porque las cosas del Espíritu son paz, gozo, dicen el Señor, y es vida eterna. Eso quiere Dios para ti, hermano, que tú salgas de los huesos secos, pues que te diga: levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Hermano, hermana, Dios está cansado en extremo y en gran manera de ver huesos secos. Y no me refiero a que cada quien sabe aquí su condición, pero aún a los espectadores por YouTube, ¿qué dijo Cristo? Sepulcros blanqueados, tumbas bien pintadas, blanquitas por afuera, negras, llenas de telaraña y puro hueso dentro de ellos. Podredumbre. Dios está cansado de que tomemos el nombre de Dios en vano. Pero Dios viene con esta palabra para vivificarte con su Espíritu. Para lo que el diablo ha traído muerte, revertir la muerte y resucitarte una vez más. Dios trae palabra de profecía para que te diga: estos huesos vivirán y mi Espíritu pondré dentro de ti, para que vivas y accedas y despiertes a lo grande y oculto que tú no conoces. Así como Dios tomó la vida de un Ezequiel para mostrarle la condición de una nación, que era la casa de Israel, el pueblo de Dios, pueblo santo escogido por Dios. ¿Qué veía Dios? Huesos secos. Tremendo. No basta solo con decirnos cristianos, no basta solo con haber recibido a Cristo. Hay que dejar que Dios tome nuestras vidas. Quizás diga: Señor, es que, pastor, yo no sé cómo Dios quiere usar mi vida, es que yo no sé cómo hacerlo. Yo tampoco sabía. Pero en una alfombrita que tenía al lado de mi cama, ese fue el escenario, el púlpito, la catapulta, en la cual Dios me hizo acceder a lo grande y oculto. En un rincón de mi cuarto, doblado rodillas frente al piso, es donde Dios empezó la buena obra. Empezó a transformar del barro que era para hacerme una vasija. Empezó a mostrarme su voluntad en el secreto.
Y a donde voy a orar, honra y gloria sea a Dios, porque yo solo soy un siervo, instrumento en las manos de Dios. A la ciudad que vaya, a la iglesia que vaya, a la gente que le cree, Dios se mueve y se manifiesta. Porque no hay un hueso seco, porque aún los huesos son impregnados de la gloria de Dios cuando tiene el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? No sé si usted logró ver los videos de ayer. Al final de la prédica está la administración y estamos extrayendo, ya está listo los extractos solo de la administración, del mover de sanidad y liberación de Dios para que pueda ver. Mire, edifique su fe, crea por más. Crea que usted no solo puede ver, crea que usted puede recibir para que Dios le use así. Eso espera Dios. Que salgamos de la sequedad espiritual. Padre Santo, gracias Señor por esta comida en el nombre de Jesús. Amén. Secos. Y Dios te ungió. Y llegamos cada 8 secos. Y vemos la Biblia y no queremos ver porque estamos secos. Y toca ir a la iglesia porque ya me toca ir, estoy seco. Ay, dejar de ver la tele para doblar rodillas y llorar, estoy seco. Ay, el que el pastor dice y friega que hay que ser hacedores y no oidores, estamos secos. Y si Dios te da visión y te muestra y te habla y te instruye y te ha ungido y aún nada de esos dones ha dado fruto, estamos secos. Quizás hay gente que no ha recibido unción. No digo, a mí no me ha dado, no viva seco. Crea que Dios puede darle el agua de vida, el agua viva, el pan de vida, para que salga de esa sequedad, para que viva lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, para que usted mismo sea libre y testifique a otro que usted, siendo de carne y hueso, puede operar en lo sobrenatural de Dios. Eso espera Dios, no un pueblo seco. Ahora, hermana, tremendo. Dice que Dios le tomó en el espíritu y lo puso en medio de un valle seco. ¿Qué seca al cristiano? ¿Qué seca a la cristiana? Así le haya dado don de lenguas, así le ha dado poder para echar fuera demonios, así le ha ungido para que sane enfermos, así para que profetice, así para que tenga el don de ciencia, el don de milagros, cualquier don que le haya dado Dios. ¿Por qué se seca? Por las circunstancias y el lugar. Dice que Dios le tomó a Ezequiel y le puso en medio de ¿qué? De un valle de huesos secos. Y dice que cuando Ezequiel iba viendo estos valles, este valle, hueso seco, y este hueso está más reseco, y este está el doble de seco que ese, y este está 4 veces más seco que ese, y los de allá están más secos, resecos en gran manera. Imagínense lo que ve Dios en iglesias, lo que ve Dios en ministros, lo que ve Dios en gente que ora, en gente que lee Biblia, en gente que va a la iglesia, resecos, gente con huesos resecos en lo espiritual. Dice la palabra que cada día son nuevas, ¿qué? Sus misericordias. Y hoy por misericordia Dios te trae esta palabra. Porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Porque Él quiere vivificarte. Porque Él quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte poder, quiere darte autoridad, quiere darte de su presencia. Para que aun cuando tú le creas, sane al enfermo, resucite muerto, eche fuera demonio con poder y autoridad. Por eso Dios necesita que comprendan que lo seco no da nada, pero que a quien permite que Dios le vivifique tiene poder y presencia. Y Dios puede tomarlo en el espíritu para trastornar una nación. Amén. Amén. Tremendo. El lugar y las circunstancias lo que hace que la gente cristiana y cristiano se seque, porque Dios tomó a Ezequiel y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Pero ¿usted cree que Dios te lleva a un lugar donde hay pecado para que peques? ¿Dios cree que te lleva a un lugar donde hay tinieblas para que te deleite en las tinieblas? ¿Dios cree que te llama como este Ezequiel donde hay sequía espiritual para que tú también te seques? Es imposible, hermano, no es la visión de Dios. Y si tú lo has estado haciendo, has estado seco. Porque el Espíritu de Dios es celoso de su presencia.
Si has estado coqueteando con el pecado, llámese circunstancia, persona, actividad, mensaje, llamada, salida, lo que sea, está seco, hermano. No te engañes. Dios te pone en donde hay sequía para que no te seques junto con ellos y le digas a los huesitos, háganse más allá porque yo aquí me voy a secar con ustedes, ¿no? Dios te lleva a un lugar donde hay sequía para que lleves vida con poder y autoridad, pero tú también tienes que no estar seco para que no te seques donde hay sequía de huesos espirituales. Amén. Los lugares y las circunstancias son los que hacen que los cristianos se sequen, hermano, hermana. Cuando Dios te pone en una situación no es para que hagas lo mismo, es para que reviertas eso. Cuando Dios te pone en un momento con personas que no son de tu creencia, Dios no te pone para que te deleites en lo mismo. Es para que tú esos huesos secos les profetices y les traigas a vida. Por eso dice que somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Y si tú hasta ahora no te has convencido que puedes ser luz en medio de las tinieblas, deja la sequía de los huesos. Tú eres luz donde quiera que estés, cuando no eres un hueso seco. Es que nuestras fuerzas nada podemos hacer, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo de Dios nos vivifica. Solo el Espíritu Santo de Dios te da la fuerza, te da la capacidad, te da el poder y la autoridad para operar que en aquello que a veces ni tú mismo puedes ver con tus ojos naturales, pero que Dios en el Espíritu que puso dentro de ti ya sabe cómo operar. Hermano, hermana, si Dios permite que vayas por donde hay huesos secos, no te acomodes con ellos. Sé la diferencia, marca la diferencia. Que Dios no vea que un hijo, una hija de Dios está seco y seca deleitándose con los de huesos secos. Que Dios vea que tú marcas la diferencia, que si eres la luz, es hijo amado en el cual Dios confió un don, unción, que confió un ministerio, que confió un llamado. Eso espera Dios. Tremenda. Hermano, hermana, mire lo que dice Jeremías 15:19. Más atrasito, Jeremías 15, versículo 19. Dios no le llevó a Ezequiel para que se seque con los huesos. Dios lo llevó para revertir ese valle de huesos secos. Jeremías capítulo 15, versículo 19, por la página 566. 15:19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dice. Vamos a leer. ¿Tenemos todos? Vamos a leer a la voz de tres. 1, 2, 3. Con voz dura. 1, 2, 3. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no a ellos. Dios no quiere que tú te conviertas en hueso seco. Si usted ya ha sentido el toque de Dios, ya no sea un hueso seco. Si Dios ya te dio unción y te dio un don de lenguas, don de profecía, don de discernimiento, don de milagros, don de imposición de manos, ya no te seques. Dice que los huesos tienen que convertirse a ti, no tú en hueso seco. Y que cuando usted comprende la asignación, la unción, el propósito y la bendición de saber quién eres en Cristo Jesús, dice que tú serás como la boca de Dios y que delante de Él estarás. La oración del justo, ¿qué es? Poderosa y eficaz. Y dice que cuando tú sacas lo precioso de lo vil, vas a estar delante de Dios y vas a ser como la boca de Dios, con poder y autoridad. Ha habido que sacar lo malo y lo vil para poder estar delante de Dios. Hermano, hermana, Dios te ama y que quiere salvo y salva. Pero Dios no ama el pecado en el que te deleitas. Que Dios en amor te acepte a ti como persona no quiere decir que te acepte a ti con el pecado que tú escoges como persona. Es muy diferente. Dios dice: si ellos se conviertan a ti, mas tú no a ellos.
Dios no te manda una circunstancia para que hagas lo mismo. Dios no te pone en una situación de pleito para que también te salga la del pavo. Dios no te pone en escasez para que termines con escasez como están otros. Dios no te manda donde gente que sirve ídolos para que tú también estés adorando sus ídolos, ¿no? Dios te manda para que esos huesos secos lleguen a Cristo. Y mire lo que dice, la promesa de que cuando tú no te dejas secar por el mundo, por las circunstancias, versículo 20 ahí mismo. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Todo me va mal, pastor. ¿Se ha convertido usted a Cristo? ¿Los que están a su alrededor se han convertido a Cristo o usted se ha convertido a ellos? Mire lo que dice, te pondré por muro fortificado de bronce, bronce fundido, resistente, inquebrantable. Y mire lo que dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿No está cansado, cansada de luchar con lo mismo? La misma rutina, los mismos problemas, la misma necesidad, la misma escasez, la misma enfermedad, lo mismo veo todos los días. ¿No está cansado de pelear contra eso? ¿No acaba así, con el paladar seco? Porque ya no sabe ni qué hacer, ni cómo orar, ni para dónde ir, ni si servir, ni no servir, ni si ir a la iglesia, ni no ir a la iglesia. Porque estamos secos. Porque solo cuando usted, ante cualquier circunstancia y evento, permanece en Cristo ungido, podrá toda la nación levantarse contra usted y Dios va a vencer. No importa el peligro, la enfermedad, el dolor que venga a su casa, pero si usted está como en la voluntad de Dios, si usted está haciendo que gente se convierta a Dios, dice, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Cuántos queremos que Dios nos guarde? ¿Cuántos queremos que Dios nos proteja? ¿Cuántos queremos que Dios pelee? Y mire la palabra, dice, no hace falta que ustedes peleen, yo pelearé por vosotros. Y por eso dice aquel cántico, porque no es mi guerra, sino la de Dios. ¿Pero cuándo le dejas que Dios tome tu vida? Si no peleas solito, agarre la tapa de la olla más grande al cucharón y vaya a pelear y póngase la olla de casco a ver si le va bien. No le va a ir bien, hermano. Por Dios, en el amor a Cristo, comprenda. Es tiempo de dejar la sequía. Es tiempo de vivir como huesos secos. ¿Cuántos años, cuántas décadas vivimos secos? Y Dios me unge el domingo y regreso al otro seco. Y me vuelve a ungir y al otro regreso seco. Y me vuelve a ungir y regreso seco. Me deschamuca y regreso enchamucado. Me deschamuca y regreso enchamucado. Lo que es peor, ya ni veo, ni siento, ni oigo a Dios, ni siento a Dios, y no me importa si siento a Dios. Reseco. Mira, hermanos, el amor, la misericordia y la paciencia de Dios es tan infinita. Porque a veces uno en carne humana dijera, toma como al chavo, se trazo en la cabeza. Porque al perrito cuando le lanzan la piedra y le dolió, cuando no tenga piedra y el perro sale, ¡oh! Y usted hace así, que no haya piedra el perro. Pero el humano es el que tropieza con la misma piedra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, 15 años, 25 años. Hermano, hermana, vivimos secos, diciéndole al Señor, ¿por qué? No es Dios. Se dan esas relaciones tóxicas. ¿A quién le echan la culpa? Al que no ha hecho nada. No soy yo, eres tú. Igual hacemos con Dios. No soy yo, tú eres Dios. No me ayudas, no me escuchas. No, nada cambia en mi vida. Hermano, hermana, vamos avanzando. Tremendo. Dios les lleva al valle de huesos secos y dice que cuando Él pasó en medio de ellos, vio que eran muchísimos, dice el versículo 2, sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Usted va a pasar en este mundo con gente seca,
Gente que te va a hablar en mal de tu Dios, gente que te va a hablar en mal de la palabra, gente que te va a hablar mal de que ores, gente que te va a hablar mal de que vayas a la iglesia, gente de que te va a hablar mal de que sirvas y dedicas tiempo para Dios, gente de que te hable mal de que obedezcas, gente que te hable mal de que vivir en santidad no sirve. Sí, gente seca, para secarte. Por eso le dijo a Jeremías, no se convierta usted a ellos. Ellos, con mi presencia en usted, se van a convertir a ti. En tus fuerzas nada puedes hacer. ¿Quiere que Dios le ayude en su economía? Conviértase a Dios. Manténgase en Dios. ¿Quiere que Dios te sane? Mantente en Dios. ¿Quieres que Dios te promocione en cualquier ámbito, que todo te vaya bien? Mantente en Dios. ¿Quieres que Dios bendiga tu presente y tu futuro? No te seques sin la presencia de Dios. Tremendo. Y le dijo, versículo 3, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le contestó? Señor, tú lo sabes. Sí, hay cosas que a veces no sabemos ni por qué estamos allí, ni por qué nos pasa, ni por qué no pasa, ni por qué nos llega. Hay situaciones. Pero lo importante es Dios mirando dónde está tu confianza. Y le dijo, no sé, Señor. Le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes del tiempo, tú sabes del día, tú sabes del momento, tú sabes cuándo, Señor. Yo no sé, pero tú sí. Y si tú me pusiste aquí en esta sequía es para revertirla. Porque tú puedes hacer algo en mi vida, y como has hecho en mi vida, vas a hacer en donde me pongas, Señor. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Quieren vivir los huesos secos? ¿Queremos que Dios nos vivifique si estamos como huesos secos? Yo sí quiero. Porque a veces se reseca. A veces nos secamos. Sí, el pastor no es de bronce, no es de acero. A veces las circunstancias nos quieren secar, nos desmotivan, nos afligen, nos duelen, nos cansa. Pero Dios te dice, ¿tú crees que te puedo vivificar? Yo creo. ¿Tú quieres que Dios te vivifique? Yo quiero. Amén. Y mira lo que dice, versículo 4. Me dijo, entonces, ¿qué? Profetiza. Me dijo, entonces, ¿qué? Profetiza sobre estos huesos. Y este es el problema, porque también se seca a la gente. Aunque le da unción, le da liberación, le da sanidad, le empieza a bendecir, le empieza a ir las cosas bien, empieza a tener paz. Que Dios le dice, haz esto, y hace lo contrario o no hace. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y mire lo que dice el versículo 7, ¿qué hizo Ezequiel? Profeticé, pues como me fue, ¿qué? Mandado. Es que si Dios te manda a orar, ora. No leas la Biblia. Si Dios te dice eres profeta, profetiza. Si Dios te dice santidad, vive en santidad. Si Dios te demanda obediencia, obediencia. Si Dios te pide más compromiso, comprométete. Si Dios te dice visita esos lugares, visita. Si Dios te dice ya no más de esos lugares, ya no lo hagas. Si Dios te dice ora por estas personas, ora. Si Dios te dice haz algo, hazlo como Dios te dice. Dios le dijo profetiza. Y él dice, y profeticé como me fue mandado. Él no dice que Dios le dijo profetiza y ya se fue a orar. No dice que Dios le dijo profetiza y se fue a la iglesia. No dice que le dijo profetiza y ya se fue a ver la tele. No. Lo que Dios te dice es lo que debes hacer. Porque si no te vas a secar. Ahora entiende por qué vivimos secos. Y voy a la iglesia y Dios me toca y regreso seco. Y Dios me libera y regreso seco. Y me siento seco el lunes, más seco el martes, reseco el miércoles, recontra seco el jueves, sequísimo el viernes. Imagínense cómo llegamos el domingo. Y por eso nada cambia. Porque aunque Dios ya te instruye qué debes hacer, a
lo hacemos. Y dice, pues profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron con cada uno de sus huesos. Cuando tú haces lo que Dios te dice, vas a mantenerte ungido, ungida con la presencia, y por lo que Dios te manda hacer y lo que Dios te diga orar, ¿qué va a pasar? Va a suceder. Hermano, hermana, Dios ve en el pueblo fatiga, y no es que Dios le soltó, es que no estamos entendidos en la palabra. Dios ha visto que has cuestionado tu fe y en el ir o no ir a la iglesia, y no es Dios, somos nosotros que no estamos entendidos en la palabra. Y mi oración se seca es porque aunque Dios me muestra visión y me habla el domingo al salir de la iglesia, ni anoté, ni hice nada. ¿Cuántos años ha pasado así que Dios le muestra cosas y le ha dicho cosas? ¿Los ha hecho con lujo de detalle? Y cuando Dios dice algo y no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos secamos. Y en el valle de huesos secos, a donde Dios te mande o tú estés pasando, sin la presencia de Dios, ¿sabe qué te va a pasar? Vas a ser uno de esos huesos secos que sume las estadísticas de estos. Pero la palabra de Dios dice, y soplaré de mi espíritu, y se crearán tendones, y se creará carne, y cubriré de piel, y mi espíritu estará en ellos, y se vivificará. ¿Quieres ser vivificado? ¿Quieres que el Espíritu de Dios llegue a tu vida? ¿Quieres que Dios te tome para valles de huesos secos para que se vivifiquen por medio de lo que Dios ordena en tu vida? Es que cuando Dios está contigo, Dios trabaja por medio de ti y para ti. Nunca vas a ser avergonzado cuando no estás seco. Hermano, hermana, no dejes que el mundo te seque, no dejes que los afanes del mundo te sequen, no dejes que la distracción del mundo te seque, no dejes que el coquetear con el pecado te seque, hermano, hermana. Hay gran propósito y bendición en Dios, porque dice que si entre sacares lo malo de lo bueno y lo precioso de lo vil, serás como la boca de Dios, como muro fortificado, y que Dios peleará por ti y Él te guardará. ¿Cuántos queremos vivir en esa protección? ¿Cuántos queremos vivir en esa plenitud de Dios? Dios no te quiere ver cansado, cansada. Pero recuerda que dijo Cristo cuando la Martita aquella estaba lavando, trapeando, cocinando, bañando firulá y sacando brillo, limpiando los polvos. Marta, Marta. ¿Y cuando usted dice 2 veces el nombre de una persona? Cuando usted mismo se está tratando de calmar para no darle guachazo. Marta, Marta, afanada y turbada estás. No le dijo Marta, Marta, afanada, ungida, poderosa, tremenda en Dios está. Si usted le invierte el 90% de su tiempo a todo lo del mundo, a sus quehaceres, a sus cosas, ¿sabe cómo va a vivir? Afanado y turbado. Y nunca va a tener tiempo para Dios. No es que el pastor es exigente y les dice, lo de Dios no se toca. El tiempo de Dios es intocable. ¿Que va a haber cosas fortuitas? Sí. ¿Pero qué mirará Dios si ha pasado un mes, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Ya ni pretexto hay para ponerle a Dios. Secos en gran manera. La verdad nos hace libres, mis hermanos. Y Dios te ama. Y hoy quiere que salgas de ese valle. Que los que quieren quedar muertos quedarán muertos, secos. Pero el que quiere seguir a Dios va a ser vivificado. Si usted quiere, hermano, hermana, que Dios renueve su presencia en usted, anhele en su corazón. Si al salir de aquí usted quiere un cambio, haga lo que Dios le ha demandado hacer. Y va a haber un cambio en su vida. Y si renovaré fuerzas como las águilas, abrirás alas y volarás. Y te daré fuerzas como las de búfalo. Cuando no estás seco, Dios te renueva.
dice la palabra que aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces lo levanta. Porque nos podemos equivocar. Pero si seguimos en lo mismo 2, 3, 4, 5 veces, ya no es error. Es decisión y es convicción. Nadie es perfecto. Dios a todos nos está encaminando a crecer. Nos ama y por eso nos trae esta palabra. Porque Dios te quiere vivificado en el Espíritu. Libre para liberar a otros. Vivo para cambiar en los huesos secos que hay al salir de la iglesia. Tremendo. Yo le invito a ponerse de pie allí donde ustedes están.